Buenas, en esta ocasión estaré trayendo tres pecheadas históricas de clubes representativos de cada país. Hablando primero de Guaraní, en el año 2021, clausura 2021, recordando esa temporada trágica para Guaraní. El Borussia Dortmund con la Bundesliga 2022-2023 y la Premier League 2022-2023 con el Arsenal, donde estuvo 33 jornadas arriba en el score, en el puntaje, pero el City con una seguidilla de partidos consecutivas con victorias terminó siendo campeón. Pero comencemos con Guaraní. Guaraní durante todo el torneo clausura fue puntero hasta la fecha 16, donde termina perdiendo el liderato ante Cerro Porteño. Pero en la última fecha, Guaraní definía de local justamente ante Cerro Porteño el título del campeonato clausura 2021, en el que llegó a estar 2-0 con todo a su favor, hasta la hinchada de Guaraní comenzó a cantar: dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Pero ¿qué pasó al minuto 85? Una tontada de Gaspar Servio, intentó meter a su compañero para hacer tiempo, que había caído lesionado fuera de la cancha, y lo metió dentro del campo de juego. Terminó en una gresca ahí entre cerristas y aurinegros, y finalizando con la expulsión del portero Gaspar Servio, quedando con 10 Guaraní y sin oportunidad de poder meter un cambio a un arquero suplente. Es decir, en aquel momento se quedó arquero Marcos Cáceres, ex Cerro Porteño, y con ello Cerro apelaba a la épica. Viene el descuento del Beto Espínola, una jugada fortuita, donde el rebote le queda justamente al lateral derecho Cerro Porteño y termina empatando, o sea, descontando el marcador para tener el 2-1 parcial en aquel entonces. Y cuando todo parecía que terminaba para el título de campeón para Guaraní, el, el mediocampista Cedrés terminó regalando el balón en ataque en una situación donde estaban 3 contra 2 los jugadores de Guaraní, ante la oportunidad de meter el tercero, pero la desaprovecharon. Y fue una recuperación rápida de balón ahí de Cerro, tras del Pachi Carrizo, que termina asistiendo a Robert Morales, que hizo un pique de antaño. O sea, sacó todo el combustible ahí, porque había entrado de suplente justamente. Y pudo desbordar hasta el final, darle la pelota después al Beto Espínola, que terminó tirando el centro, y dar un cabezazo épico de justamente Juan Patiño para decretar el 2-2 final. Con ese resultado, Cerro Porteño en la última del partido, creo que era el minuto 95, fue el 5 de diciembre de 2021. Cerro Porteño era campeón del torneo Clausura 2021, el cual es hasta ahora el último título de Cerro a nivel de ligas en la División de Honor. Bueno, vamos ahora con el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund en la jornada 33 de la Bundesliga tomó de nuevo, como en casi en toda la liga, la punta. Le ganó al Augsburgo a domicilio 3-0. Y el Bayern perdía de local ante el Leipzig 3-1. Con ello, el Dortmund llegaba a 70 puntos y el Bayern tenía 68 puntos. Es decir, había una ventaja deportiva para el Dortmund, que definía de local ante el Mainz 05. Y el Bayern visitaba el Colonia en el estadio de Colonia justamente. Bueno, la historia comenzó así. Primeramente el gol de Kingsley Coman en la cancha del Colonia. Y había empate parcial por ahora del Dortmund. Después vino el gol, el primero, de Hanse Olsen del Mainz. Con ello el Bayern comenzó a ser campeón desde ese momento. Luego llega el segundo del Mainz al minuto 24 con el gol de Onisiwo, que era el 2-0 para el Mainz, que estaba derrotando al que venía con todas las creces, con las cartas a su favor para ser campeón de la Bundesliga después de más de 11 temporadas. Después viene el empate ya en el segundo tiempo, luego de un descuento primeramente del jugador Guerreiro, Rafael Guerreiro, el portugués, para el Borussia Dortmund. Y con ello había un descuento y esperanza para la gente del Dortmund en el Signal Iduna Park de posible remontada. Después viene el empate
de Ljubicic, minuto 81 de penal para el Colonia. Y con ese resultado, a pesar de estar perdiendo el Dortmund, el cuadro de la ciudad de Dortmund, el albinegro, era campeón de la Bundesliga. Pero aquí hubo un punto de quiebra importante en donde Goretzka, recordemos que Thomas Tuchel lo había metido al campo de juego como sustituto, entró en el 72 y fue cambiado nuevamente en una situación épica y poco entendible en ese momento, y le volvía, entraba como cambio Musiala, el joven alemán de 20 años, quien haría el segundo gol del Bayern para remontar y terminar con 2-1. En ese partido, el equipo bávaro estaba 2-1. Y con ese resultado era campeón de la Bundesliga por 11ª vez consecutiva, siendo la peor campaña de las últimas 11 temporadas en donde hizo menor cantidad de puntos. El promedio del Bayern era 83 puntos por temporada, en esta hizo 71. ¿Y qué pasó? En el partido de Dortmund ya no pudo anotar goles hasta el minuto 95, ya sobre la hora empató el partido Niklas Süle, ex Bayern Múnich, y con ello se termina 2-2 Dortmund-Mainz y el Bayern festejaba una liga más consecutivamente en cuanto a la Bundesliga, y así salvar la temporada al mando de Thomas Tuchel, que perdió la final de la Copa Alemania. También fue eliminado de la Champions y le quedaba solo esto. Casi termina con nada plete el Bayern, termina llevándose un título de manera épica, y el Dortmund, los jugadores pidieron disculpas a la hinchada, no sabían cómo reaccionar, quedaron atónitos muchos jugadores sin saber qué pensar, qué hacer. Pero hay que destacar la afición del Dortmund, a pesar de no haber conseguido el campeonato, le aplaudieron a sus jugadores y terminaron alentando a sus jugadores a pesar de ser subcampeones de Bundesliga. Aquí también hay una historia aparte, que Marcus Royce no logra ser campeón de Bundesliga desde que vino desde el Borussia Mönchengladbach. Ya ganó la Copa Alemana, Supercopa Alemana, pero nunca ganó la Bundesliga. Será en otra ocasión, capaz en la próxima temporada, veremos. Pero ya pasando a otra página, iremos con otro equipo que este sí estuvo mucho tiempo arriba. El Arsenal, los Gunners de Mikel Arteta, Gabriel Jesús, Odegaard, Gabriel Martinelli, entre otros jugadores, Aaron Ramsey, que estuvieron 33 a 34 fechas, casi 34 fechas, ya que el City tenía partidos pendientes. Hasta la fecha 33 estaba puntero de manera solitaria y con vasta diferencia. Llegó a tener una diferencia de 11 o 10 puntos, según recuerdo. Y al final, el partido clave fue ante el City, en el Etihad Stadium, donde el City gana 4-1 al Arsenal. Con ello se quedó a 1. Después ganó su partido pendiente. Creo que fue contra el cuadro de Chelsea, si estoy bien. Y fue campeón de manera anticipada luego de que el Brighton and Hove Albion le venciera al Arsenal, el equipo de Julio Enciso del paraguayo, en el Etihad Stadium 2-0. Según estoy recordando, si que me equivoco, pido perdón. Y el City fue campeón sin jugar. Y ahora hay una diferencia de 9 puntos a falta de un partido por disputarse, que es la fecha 38 que se disputa mañana. Pero aquí hay una comunión entre estos tres equipos. Estos tres planteles, a pesar de que son de diferentes países y hasta continentes, tienen algo en común. Le falta un poco de jerarquía para mantener la distancia, en lo que sabemos que la liga es para el que aguanta más tiempo arriba, es decir, el más regular. Las competiciones continentales, es decir, Champions, Europa League, Conference, Sudamericana, Libertadores, es para el que sabe jugar el mata-mata y sobrepasa la fase de grupos, ¿verdad? Y por eso es que no gana el mejor equipo a veces, sino el que resiste más. Y la verdad que deberán ver principalmente el Dortmund y el Arsenal contrataciones importantes para poder volver
a intentar ser campeones de sus ligas. Y también Guaraní, que después de su campeonato no ha estado peleando títulos en estos últimos años. Eso es todo, muchas gracias y será hasta otro video. Chao, chao.